Hola, yo soy Mayra Zenet Soto Vázquez y hoy voy a presentar mi proyecto de la materia de Derecho, que es acerca de las sociedades mercantiles. Primero comenzaré definiendo qué es una sociedad mercantil. La sociedad mercantil es la personalidad jurídica que se crea para iniciar una actividad económica con ánimo de lucro. Se divide en dos, lo cual son la sociedad mercantil regular y la sociedad mercantil irregular. La sociedad mercantil regular son aquellas que en el acto de constitución se han hecho constar en escritura pública en el Registro Público de Comercio, es decir, que ha cumplido con los requisitos que marca la ley. Las sociedades mercantil irregular son aquellas que no completó el proceso que exige para con su constitución, por lo cual pues no completó la inscripción en el Registro Público de Comercio. Eh, pues las sociedades mercantiles mexicanas y las sociedades mercantiles extranjeras. En la sociedad mercantil mexicana, pues son aquellas que su fin es la especulación comercial, pero pues dentro del país de México, pues cumple con todos los requisitos que marca la ley, pues dentro de México. Ahora, la sociedad mercantil extranjera son las empresas que están constituidas en cualquier otro país y pues es de acuerdo a las leyes de su país. Ahora hablaré de las sociedades mercantiles que regula la ley. Comienzo con la sociedad en comandita, el cual el capital social se forma por la aportación de los socios de manera limitada o ilimitada. Su capital es exhibido, es capital variable. La responsabilidad de los socios es proteger el patrimonio de sí mismos de manera limitada. Su duración es indefinida y los órganos de la sociedad son la asamblea de accionistas, el consejo de administración, el mediador único y el consejo de vigilancia. Ahora hablaré de la sociedad cooperativa, en el cual el capital de las sociedades se integrará con las aportaciones de los socios y con los rendimientos que la Asamblea General acuerde se destinen para incrementarlo. El capital social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o cuando lleguen nuevos socios, y su disminución es por el retiro parcial o total de las aportaciones. Es de capital variable. El régimen de responsabilidad de los socios que se adopte sufrirá efectos a partir de la inscripción del acta constitutiva en el Registro Público de Comercio. Tendrá una duración ilimitada y está formada por la Asamblea General de Socios, Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, comisiones especiales. El fondo de reserva podrá ser delimitado en las bases constitutivas, pero no será menor del 25% del capital social. Ahora hablaré de la sociedad en comandita simple, que se forma con los nombres de uno o más comanditados, seguirá de las palabras y compañía u otros equivalentes, cuando en ella no figuren los de todos. Se agregará siempre S en C. El capital social no deberá ser menor a 50,000 pesos y debe estar íntegramente suscrito. Su capital es suscrito y fijo y cualquiera persona, ya que sea socio, comanditario o extraño a la sociedad que haga figurar o permita que figure su nombre en la razón social, quedará sujeto a la responsabilidad de los comanditados. Su duración es indefinida y los órganos sociales y de vigilancia son las asambleas de accionistas, los administradores, que son representantes de la sociedad, y el comisario. Los socios comanditados son responsables de las deudas sociales de manera subsidiaria, indefinida y solidariamente. Tienen la calidad de comerciantes y son sujetos a la quiebra de manera individual cuando se produzca la cesación de pago de la sociedad. El socio comanditario no son responsables ni subsidiaria ni solidariamente de las obligaciones que contraiga la sociedad. Deberán separar anualmente el 5% de sus utilidades netas para formar el denominado fondo de reserva, hasta que este fondo alcance el importe de la quinta parte del capital social. Y ahora voy a hablar de la sociedad en comandita por acciones. Voy a hablar de cómo se forma el capital social. La sociedad en comandita es la que se compone de uno o varios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Su capital es fijo o variable. Debe haber como mínimo dos socios y que cada uno de ellos suscriban una acción por lo menos. En el caso de que se integre por dos socios únicamente,
Uno de ellos deberá ser comanditario y el otro comanditado. El capital social no deberá ser menor a 50,000 pesos y debe estar íntegramente suscrito. La duración de la sociedad es indefinida y los órganos de la sociedad. Este tipo de sociedad opera mediante los mismos órganos que la Sociedad Anónima de México, la Asamblea de Accionistas, el Consejo de Administración, Administrador Único y el Consejo de Vigilancia o Comisario. Ahora hablaré de la sociedad anónima, que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. La denominación se formará libremente, pero será distinta de la de cualquier otra sociedad y al emplearse irá siempre seguida de las palabras sociedad anónima o su abreviatura SA. El capital social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios y de disminución de dicha capital por retiro parcial o total de las aportaciones. El contrato social establezca el monto mínimo del capital social y que esté íntegramente suscrito y se exhiba dinero efectivo, cuando menos el 20% del valor de cada acción pagadera en numerario. Se puede constituir como sociedad de capital variable. Los socios responden con todo su patrimonio por las deudas de la sociedad hasta el monto de sus acciones. La duración de la sociedad anónima podrá ser indefinida. La Asamblea General de Accionistas, Administración o Consejo de Administración, comisarios. Que haya dos socios como mínimo y cada uno de ellos suscriba por acciones por lo menos. Que el contrato social establezca el monto mínimo del capital social y que esté íntegramente suscrito. Que se exhiba en dinero efectivo cuando menos el 20% del valor de cada acción pagadera. Que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse en todo o en parte. De las utilidades netas de cada sociedad deberá separarse anualmente el 5% como mínimo. Ahora hablaré de la sociedad por acciones simplificadas. Se constituye para proceder a la constitución de una sociedad por acciones simplificadas. Únicamente se requerirá que haya uno o más accionistas, que los accionistas externen su consentimiento para constituir una sociedad por acciones simplificada bajo los estatutos sociales que la Secretaría de Economía pongan a disposición mediante el sistema electrónico de constitución. Que alguno de los accionistas cuente con la autorización para el uso de denominación emitida por la Secretaría de Economía. Debe estar suscrito o exhibido. La Constitución por suscripción pública, todas las acciones señaladas en la fracción 9 del artículo 264 deberán pagarse dentro del término de un año contado desde la fecha en que la sociedad quede inscrita en el Registro Público de Comercio. Cuando se haya suscrito y pagado la totalidad del capital social, la sociedad deberá publicar un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, en términos de lo dispuesto en el artículo 50 bis del Código de Comercio. Su capital es variable, el capital puede ser a partir de $1 y podrá utilizar medios electrónicos para la toma de acuerdos entre los accionistas. La responsabilidad de los socios accionistas está limitado al monto de sus aportaciones. Su duración es indefinida mientras no exceda de los 5 millones. Los órganos de la sociedad son la Asamblea de Accionistas y el administrador. No tiene un comisario como el órgano de vigilancia. La sociedad de capital variable, a la razón social o denominación propia del tipo de sociedad se añadirán siempre las palabras del capital variable o comúnmente conocidas como CV. En las sociedades de capital variable, el capital social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por admisión de nuevos socios y de disminución de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones. El contrato constitutivo de toda sociedad de capital variable deberá contener, además de las estipulaciones que correspondan a la naturaleza de la sociedad, las condiciones que se exigen para el aumento y las disminuciones del capital social. Respecto de las responsabilidades que pueden contraer los accionistas, estas se limitan al capital y acciones de la propia empresa, es decir, los socios están protegidos de responder de manera personal y en su patrimonio. Su duración es indefinida. La Asamblea General de los Socios, el órgano de administración y el órgano de vigilancia son los órganos de la sociedad.
Los fundadores no pueden estipular a su favor ningún beneficio que menoscabe el capital social, ni en el acto de la Constitución, ni para lo porvenir. Todo pacto en contrario será nulo. Deberán separar anualmente el 5% de sus utilidades netas para formar el denominado fondo de reserva. La sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cómo se forma el capital social? El capital social de la sociedad se integra con las aportaciones de los socios y que son el límite de su responsabilidad económica y legal para con la sociedad, y en caso de quiebra la aportación total responde a las obligaciones sociales de cada socio. ¿Cuándo aumenta y cuándo disminuye? En los aumentos del capital social se observarán las mismas reglas de la constitución de la sociedad. Los socios tendrán en proporción a sus partes sociales preferencia para suscribir las nuevamente emitidas. La reducción por pérdidas, uno de los factores característicos de este tipo de reducción es que se deberá afectar a todos los participantes por igual. Al constituirse la sociedad, el capital deberá ser íntegramente suscrito y exhibido, por lo menos el 50% del valor de cada parte social. El capital puede ser fijo o variable. Los socios serán responsables de las operaciones hasta un monto de igual valor a las aportaciones realizadas. En caso de que la sociedad incurra en deudas o no pueda cumplir con sus obligaciones, los socios solo deberán responder en proporción a sus aportaciones. La duración de la sociedad es indefinida. Y los órganos de la sociedad de responsabilidad limitada son la asamblea de socios, el consejo de administración o gerentes y el consejo de vigilancia. Eh, Representan la calidad de socios, y la sociedad de responsabilidad limitada se constituye por 2 o más socios con un máximo de 50. Asimismo, cada socio será propietario de una parte de la sociedad y esta será representada por partes sociales. Los fondos de reserva. La Ley General de Sociedades Mercantiles establece un monto para las reservas de la empresa, siendo el 5% de las utilidades anuales hasta una cantidad que representa el 20% del capital social, el capital total de la sociedad. La asociación en participación. El nombre es la asociación en participación, no tiene personalidad jurídica ni razón social o denominación. ¿Cómo se forma el capital social y cuándo aumenta y cuándo disminuye? No hay capital social, solo aportaciones de bienes o servicios. Aquí van unas de las obligaciones del asociante en el contrato de asociación en participación, las cuales son que deben entregar al asociado las utilidades y reintegrarles sus aportaciones cuando no se haya pactado la transmisión de propiedad. Debe de desempeñar sus actividades sin la intervención directa del asociado. Las obligaciones del asociado son que el asociado podrá disfrutar de las utilidades que se generen o correr también con las pérdidas según sea el caso. Es el responsable de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. La duración es indefinida y no existe órgano social, únicamente se maneja por el asociante que obra en nombre propio. Representa la calidad de socios, el único responsable frente a terceros por el acto jurídico para el que obtuvo financiamiento es el asociante, el cual responde ilimitadamente con sus propios bienes. No hay obligación de constituir un fondo de reserva. La disolución es el acto jurídico a través del cual la sociedad suspende el desarrollo de su actividad social y entra en el proceso para finiquitar su operación y llegar a la liquidación final. La liquidación es el proceso por el cual se van enajenando los derechos y bienes de la empresa por los liquidadores correspondientes. La decisión se necesita saber si la sociedad va a desaparecer o no. La fusión se da cuando una empresa absorbe a la otra, y la transformación consiste en que la sociedad puede dejar de ser la sociedad jurídica que fuese antes. Bastará con hacer un acta para adecuar el contrato social. Este es todo mi proyecto. Gracias.